Hermanos, qué bueno que ya están con nosotros. Disculpen los problemas técnicos que estoy teniendo. Al parecer hubo un problema con mi celular, no me permitió transmitir. Y bueno, estoy transmitiendo desde la desde la computadora. La transmisión no es muy buena, la calidad no es muy buena, pero lo importante, habíamos hablado desde antes, era que pudiéramos estudiar la Biblia, no tanto que fuera como un tiempo en el que apartábamos y estábamos frente al tele o frente a la computadora, sino que mientras estamos haciendo las diferentes tareas del hogar, podíamos estudiar la Biblia. Entonces, a pesar de que no vamos a continuar con nosotros tenemos en Génesis, con la guía de Génesis, no, Éxodo, perdón. Hoy vamos a estar en Éxodo capítulo 8 y vamos a recordar de que empezamos las plagas, pero antes oremos. Jesús, gracias por permitirnos estar acá. Señor, gracias porque nos permitiste iniciar am, la transmisión a pesar de los problemas técnicos que tuvimos. Jesús, por favor, ayúdanos y danos inteligencia, danos sabiduría para saber cómo solventar estas dificultades. Jesús, por favor, ayúdanos a que esto no vuelva a suceder. En tu nombre, amén. Bueno, la pregunta número uno que encontramos en el capítulo 8 vemos que están en la cultura egipcia. Ahora bien, es necesario que yo les diga que cada una de las plagas fue un ataque directo a cada una de las divinidades egipcias que ellos tenían. Por ejemplo, cuando nosotros vemos que el agua se convierte en sangre, es porque ellos tenían un dios que ellos creían que era el del río Nilo. Ahora vemos que el ataque es contra las ranas. Vemos que después es contra los piojos, después es contra las moscas, perdón, no contra las moscas, sino ocupando las moscas contra los egipcios. Lo que pasa es que ellos veían a las ranas como una divinidad. Ellos hacían ídolos o hacían dioses de las ranas. Y ellos atribuían algunas bendiciones o algunas cosas buenas como la fertilidad a las ranas. Era como que si literalmente ellos adoraran a la rana y le dieran gracias porque el río Nilo estaba lleno. También creían en que los piojos y cada una de las plagas simbolizaba a uno de los dioses de ellos. Ahora, sigan conmigo en esta corriente de pensamiento. Si las ranas eran un ídolo de los egipcios y Dios ocupó las ranas para castigar a los egipcios, ¿cuál es el mensaje? El mensaje es, la rana no es ningún dios, porque ustedes le adoran tanto, pero miren todo el daño que ahora las ranas les están haciendo a ustedes. Ahora muéstrennos que su Dios, mitad rana y mitad hombre, es capaz de defenderlo de las ranas. Porque una de las características que tenían estos ídolos es que tenían rostros de animales o insectos y cuerpos de humanos. Entonces había uno que tenía el rostro de una rana y el sobre la creación es él. Ocupa a los piojos, ocupa a las moscas
para dar ese mensaje explícito de que Él es el único Dios. Incluso marqué este verso porque se los quería mencionar. El verso 10, escuchen cómo dice. Y Él dijo, mañana, y Moisés respondió, se hará conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay Dios como Jehová nuestro Dios. Todo el punto de que Dios utilizó ese proceso para liberar a su pueblo y castigar a los egipcios era porque Dios estaba mostrando el porqué de su nombre. Su nombre es Jehová, su nombre es Yo soy. Que yo, no hay nadie más que controle la creación que no sea yo. Esa es la razón del proceso. Ahora vamos a la pregunta número 2. La pregunta número 2 dice de la siguiente forma. La pregunta número 2 dice, ¿se puede reconocer la existencia de Dios y aún así no rendir su corazón a Dios? Lo que pasa es que vemos cómo Faraón, después de cada plaga, reconoce la soberanía y el poder de Dios. Reconoce que el único que está en control es Dios. Pero aún así se endurece su corazón para desobedecerle, para nieguen a creer en Él, se nieguen a creer en Él, o sea, de obedecerle y seguirle. ¿Es posible eso? Claro que es posible. Es totalmente posible. Y nosotros vemos que el primer ejemplo son los demonios. Los demonios reconocen la existencia, reconocen el poder de Dios, pero no creen en Él, no le rinden obediencia, no rinden su voluntad. Y de la misma forma hay humanos que reconocen que hay un Dios, que cuando se ponen a teorizar sobre la creación del planeta, se dan cuenta, debe de haber una divinidad más grande detrás de todo esto, que no está regida por las leyes naturales de la creación, pues es el creador. Entonces se dan cuenta, hay un Dios. Hay doctores que ejerciendo la medicina se han dado cuenta de los milagros que Dios puede hacer y deben de decir, hay un Dios. Pero a pesar de que ven las obras, el poder y las maravillas de Dios, se niegan a creer en Él. Entonces sí, es bastante normal. Ahora, hermanos, mi oración es de que nosotros no caigamos en eso, de que nosotros jamás vayamos a ser de los que reconoce que Dios existe, de que hemos sentido su poder, pero hemos decidido negarnos a rendir nuestra voluntad y nuestra vida a Él. Es mi oración de que nosotros no seamos como Faraón, sino que su poder nos grite el deseo de rendirnos a Él. La pregunta número 3 dice, Moisés podía, no, Moisés pedía llevar al pueblo con el faraón. ¿Era porque los quería liberar o porque se los quería llevar a hacer sacrificios durante 3 días?
Durante las primeras plagas vemos a Moisés simplemente pidiéndole al faraón, diciéndole, deja ir a mi pueblo para sacrificar, para dar sacrificios a Dios durante 3 días y después volveremos. La razón por la que esa es la primera petición es porque Dios se quería presentar a los hebreos antes de liberarlos. Quería mostrarles su poder, quería tener una relación con ellos antes de um, liberarlos, además de que era una prueba para Faraón. Entonces tiene sentido. Ahora, como última parte, como última acción, le dice Moisés ya en las últimas plagas, ya que endureciste tu corazón las primeras 6, 7 veces de que te pedí que me prestaras al pueblo 3 días, hoy se van a ir totalmente, van a ser libres, ya no van a regresar. Faraón evidentemente no quería que ellos se fueran, porque eran mano de obra barata, eran esclavos, eran los que estaban construyendo todas las maravillas de las construcciones egipcias, eran los que estaban cultivando, eran los que servían como esclavos en las casas de los egipcios, etcétera. Entonces, obviamente Faraón no iba a querer que su mano de obra barata se fuera. Así que él endurece su corazón. Pero en realidad en los inicios solo eran 3 días. Lastimosamente, Faraón endureció su corazón. La primera vez vemos que Faraón mismo endurece su corazón. Y las parábolas nos enseñó algo muy importante. Nos enseñó que aquellos que no quieran oír, aunque tengan oídos, no van a oír. Y por eso es que Jesús dijo la famosa frase, el que tenga oídos para oír, oiga. Por eso es que Jesús hablaba en parábolas, porque reconocía que hay hombres y mujeres de que no importa cómo se les entregue el mensaje o cuándo reciban el mensaje, no lo quieren escuchar, no se quieren arrepentir. Entonces, a ellos que realmente no quieren hacerlo, se cierra los oídos, se les habla en parábolas para que oyendo no entiendan. De la misma forma que Faraón en su esencia no estaba a obedecer, no estaba a doblegar su corazón. Entonces él ya tenía un corazón así. Dios lo que hace es aumentar eso, es aumentar lo que ya existe en él para mostrar su poder. Y nosotros vimos que la razón por la que él endurece el corazón de Faraón es porque quiere mostrar su poder sobre todos los ídolos de los egipcios y mostrarles que no hay otro Dios que exista más que él. Como parte de su plan utilizó incluso el endurecimiento del corazón de Faraón. Bueno, veamos a las preguntas de Proverbios. En el Proverbios 8, verso 2 y 3, podemos ver el ejemplo de una personificación. Explique en qué consiste este tipo de figura retórica. La personificación nosotros la vamos a encontrar bastante en Proverbios. Y ya la hemos encontrado mucho, pero en este capítulo es hermosa la forma en la que encontramos la personificación. Porque hemos encontrado bastantes dichos hasta este momento en el libro de Proverbios. La historia es de sabiduría. Entonces, la personificación es cuando a una figura inanimada, a algo que no tiene vida, un objeto, una cosa, y en este momento a una virtud, que es la sabiduría, se le atribuyen um, algunos,
algunas características humanas como hablar. Entonces se toma un atributo o un objeto, una cosa, y se le hace hablar, hacer cosas, etcétera, como que si fuera un humano. A eso es personificar. Entonces, si yo estoy sentado en un sillón, diría, el sillón me dijo que siempre está listo esperándome para sentarme en él. Humanas. De la misma forma, Salomón personifica la sabiduría y dice que es una persona que se para en las calles a decir que le busquen. Y am, esa forma de poesía es tan hermosa porque es como que si está narrando un día de sabiduría, un día de la sabiduría, que como busca quien le escuche, que está llena de tesoros y llena de prosperidad para que ellos que la atesoren. Eso es personificar. Vayamos a la pregunta número 2. Los que temprano me buscan. ¿Qué significa eso de temprano me buscan? Los que temprano buscan la sabiduría. Algunos podrían hacer la referencia a que se despiertan temprano. Otros podrían hacer la diferencia a que en la temprana edad, cuando son jóvenes, le buscan. Antes que nada, buscar a Dios. Es que no hay cosa más importante que buscar a Dios. Y como resultado es levantarse temprano y antes de hacer cualquier otra cosa, buscar a Dios. Como resultado es que a la temprana edad buscar a Dios. Entonces, y en este caso, a la sabiduría, ¿verdad? La pregunta número 3. Eternamente tuve el principado. Lo que encontramos acá es que la sabiduría dice que eternamente tuvo el principado. Acá vamos a encontrar algo bastante hermoso, porque encontramos que la sabiduría misma dice yo soy el camino. Y nosotros conocemos quién es el camino, que el camino es Jesús. Ahora, por favor, sigan conmigo en esta corriente del pensamiento, porque es bastante importante que lo aprendamos esta noche. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, si nosotros queremos empezar a tener sabiduría, necesitamos el temor a Jehová. Nosotros como cristianos adquirimos el temor. Nosotros nos arrepentimos, estamos temiendo a Jehová. Es gracias a Jesús que nosotros hoy día tenemos temor hacia Jehová. Entonces, la única sabiduría que nosotros conocemos es Jesús. Por lo que cuando dice, eternamente tuve principado, y que en la creación de todo, en la preexistencia de todo, yo estuve ahí, dice la sabiduría, es porque Jesús es sabiduría. Jesús es lo único que nosotros necesitamos saber. Jesús es nuestra sabiduría. Y Jesús, dice Juan 1:1, y el verbo era Dios y era con Dios. Y el verbo era desde el principio. Estuvo desde el principio. Es el alfa y el omega. Es el principio y el fin. Son las cosas que la sabiduría se está atribuyendo. Porque la sabiduría es Jesús. Y cada vez que nosotros le buscamos, cada vez que nosotros rendimos nuestra vida a Él, nosotros estamos siguiendo la sabiduría, porque nuestra sabiduría es Jesús. Hermanos, gracias porque a pesar de todos los problemas técnicos, ustedes estuvieron con nosotros. Gracias porque por su fidelidad y por su apoyo. Esperamos el próximo lunes
estén con nosotros a la misma hora y el próximo viernes también, ya con todos los problemas técnicos solucionados. Que el Señor les bendiga, hermanos, que tengan una feliz noche.